Comenzamos nuestra transmisión con Gaby Castro. Hola, ¿cómo están? Vamos a poner ahora un intro. Hay días de actividad tangible extra. Hay días. Creatividad tangible, estrategia en movimiento. Creando motivos, un espacio de neutralidad en donde lo positivo y lo negativo no existen, se definen. La energía del deseo, el motor de los sueños y los destellos para la vida son elementos que no se buscan ni se encuentran, se construyen. Te invito a que juntos, a través de estas charlas e ideas, nos detengamos para reconocer aquello que debemos soltar o afianzar, como lo que justo necesitamos en nuestra vida. Yo soy Gaby Castro y me encantará saberte cerca en este espacio que nos une. Esperemos que lo disfrutes. Pues ahora sí, muy buenas tardes y vamos a dar inicio a una muy interesante charla con Gaby Castro. Hola, humanos ludens. Hola, auditorio. Muchas gracias. Todavía estoy terminando de configurar esto. Ahorita te indico cuándo vamos a poder comenzar. Listo. Voy a ocupar mi posición de este encuadre. Vamos a ajustar la webcam. Perfecto. Ahora sí, Gaby Castro, qué guapa está este día, como siempre. Gaby, la primera pregunta que tenemos para ti es la importancia de la lectura. Muchas gracias, humanos ludens. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Primero quiero dedicar este video a la maestra Lupita y a sus alumnos porque son los que van a estar como muy atentos. Y la pregunta se me hace muy bonita e interesante porque en realidad es como una herramienta cualquiera. ¿Qué importancia tiene la lectura? Voy a empezar contándoles una historia. Thomas Alva Edison, más o menos lo ubican. Bueno, inventó la bombilla, entre muchas otras cosas. Un día llega a su casa con una carta de la escuela. Esa carta le dicen que solo la tiene que leer su mamá, nadie más. Thomas Alva Edison llega con la carta, se le entrega a su mamá y le dice que no puede leerla más que ella. La mamá abre la carta, empieza a leer, se pone a llorar y le dice: hijo, aquí me dicen que tú eres un genio, que no puedo llevarte más a la escuela y tú tampoco porque finalmente no pueden darte más. La maestra ahora voy a ser yo.
durante su vida, Tomás crece y su mamá le dice, tienes que leer mucho, mucho, mucho. Lee todos los libros que puedas. Su mamá le da libros, él se motiva, a sus 12 años crea su primer invento y así sigue desarrollando su talento. Un día, cuando Tomás Alva Edison tiene 24 años, su mamá se muere. Y entonces él decide que, pues, entre todo lo que a veces uno encuentra cuando alguien se va y encuentra la carta, la va a leer. Abre la carta y la carta dice, señora, su hijo está demente, es tonto, en la escuela no podemos enseñarle más. Si quiere, enséñele usted, no lo vuelva a mandar a la escuela. Aquí la clave fue la actitud y la lectura. Si la mamá le hubiera dicho, hijo, eres un tonto y no puedes más, y yo tengo que ver cómo le hago para que tú tengas algo en la vida, seguro Tomás Alva Edison no sería recordado como el genio, como el inventor. Cada quien es responsable de su historia, pero siempre hay alguien que te motiva y te dice que puedes seguir adelante. Y una de las cosas que te abre la puerta, una herramienta como un martillo, como un clavo, como una navaja, es la lectura. Ahora, díganme ustedes, ¿qué importancia tendría la lectura en su vida? Escuchando a Gaby, recordé hace ya más de 20 años, cuando yo estaba todavía estudiando la licenciatura, la importancia para mí que tenía la biblioteca del campus donde estudiaba mi carrera. Y debo reconocer que yo cumplo con el estereotipo cuando dicen ratón de biblioteca. Me pasaba un promedio de 2 horas diarias en ese recinto que para mí lo era, un recinto mágico, y no porque tenía que estar cumpliendo con tareas o con indicaciones de maestros, sino porque yo en ese lugar encontré un gusto por lecturas de distintos géneros, filosofía, sociología, historia. En el caso particular me interesó la fotografía, me interesaba la actuación y teatro, y en esa biblioteca tenía material de sobra para aclarar dudas que tenía después de alguna dinámica en el escenario, o para encontrar nuevas formas de interpretar mis encuadres, mis composiciones a la hora de querer captar un momento con mi equipo fotográfico. Luego entonces la lectura, sin duda, es una habilidad que tenemos los seres humanos para poder adquirir información, contrastarla con dudas o con vacíos que tenemos sobre ciertos temas y posteriormente poner en práctica esa información y crear nuevo conocimiento para nosotros. Así es. Además, lo más bonito de leer es leer lo que te gusta. Porque obviamente es como cualquier otra materia. Si te dicen matemáticas, Pitágoras, no sé, ciencias naturales, biología, tabla de los elementos, ¿no? Si algo no te gusta, pues, como dicen, no te entra. Lo más importante de la lectura es leer lo que a ti te guste. Fíjense que recordé que uno de los teóricos del universo más importantes, que es Stephen Hawking, paz descanse, decía que él empezó a leer con Marvel, o sea, él empezó a leer con superhéroes, empezó a enterarse de la vida
de la vida de las historietas de superhéroes y empezó a enterarse, por ejemplo, de dónde venía Batman, el Hombre Araña, la Mujer Maravilla. Y al empezar a ver estos valores de los superhéroes, empezó a aplicarlos en su vida y de ahí que le surgió todas las teorías del universo que vemos. Pero no es el chiste sacar teorías, sino lo que tú lees, cómo lo puedes aplicar en tu vida y cómo te pueden hacer sentir pleno. Pero lo más importante es que leas y te enteres de lo que a ti te funciona, de lo que a ti te guste, no importa el género. Inclusive, cuando yo estaba desde secundaria, yo era, les voy a decir el nombre y si no lo han leído, búsquenlo y léanlo. Yo era como Cyrano de Bergerac. Entonces yo era como la que escribía las cartas de amor para todos los novios de mis amigas y entonces yo exploraba en su relación lo que yo quería decir y funcionaba perfecto. Así que las cartas del Día del Amor y del aniversario y todo eran escritas por mí y funcionaban perfecto. Así que la voz era mía. Lo que les puede dar a ustedes la lectura es voz. La voz después de leer lo que otros han contado en textos. Yo preguntaría desde el punto de vista, porque no quiero que piensen que esto es como muy, es que la mujer lee y escribe poesía y se enamora pero desde el punto de vista de un hombre, ¿qué tan importante es la lectura para ti? De entrada, para leer necesitas dedicarte tiempo. Y ese es el punto más importante que yo rescataría y yo les pediría que ustedes tomaran conciencia. El tiempo que se van a dedicar para ustedes mismos, para enfocarse en un texto y dedicarse a sumergirse en esa información. Como bien lo señaló, la lectura puede ser de cualquier tipo de género. Historietas, libros de ciencia, libros de matemáticas, ejercicios, etc. Lo importante es que tengas un lugar, un espacio físico, de preferencia con buena iluminación para no forzar la vista, que no sea un lugar con poca luz en donde tengas que tener el libro demasiado cerca, sino que sea una luz, de preferencia luz natural, luz de día obviamente, o si es al interior y es de noche, procuren usar focos de luces frías o luz blanca, debido a que la luz cálida obliga a los ojos a enfocarse demasiado y entonces los puede forzar. Y rescato la experiencia que yo tuve durante mis estudios de prepa y licenciatura, que contar con la biblioteca es contar con un espacio que de entrada requiere silencio en el entorno. No va a haber estímulos, celulares, radio, televisión, perros, hermanos. Un lugar en donde de preferencia los estímulos son muy pocos para que tú puedas concentrarte en eso que necesitas o que quieres indagar. Y de ahí para mí la importancia de la lectura es que es un proceso personal. Es dedicarte tiempo para ti, para saciar una inquietud o para adquirir más información, generar conocimiento. Claro. Y hay lecturas que te recomiendan siempre, como, ya sabes, siempre te dicen, tienes que leer El Principito.
Es que no es leer El Principito, es entender lo que El Principito trata de comunicarte. La Celestina. ¿Qué te trata de decir la Celestina? Las mismas obras maestras clásicas que funcionan en todas las épocas. Por ejemplo, cuando sientes que ya no puedes más en tu vida y que te encuentras con monstruos que nadie ve y a lo mejor son imaginarios. ¿Qué tal que eres como Don Quijote, que se imaginó monstruos en los molinos de viento? O ¿qué tal si de repente te crees tan perfecto, tan exitoso, tan amoroso y acabas acabando con tus sueños como un narciso? ¿De dónde viene? Narciso, Electra. ¿Cuándo sueñas? ¿Cuándo despiertas? Y de aquí viene la otra pregunta. A ti, Humanos Ludens, ¿qué te ha dejado en tu vida la lectura? De entrada, me permitió entender que yo merezco un espacio y un tiempo. Y a partir de entonces, desde 1997 a la fecha, generé esta actitud de mí hacia el mundo, hacia los demás, en el cual demando y exijo mi momento, mi tiempo, mi espacio, mi distancia. Desde entonces quienes me conocían me catalogaban como una persona aislada, retraída, que compartía muy poco, se la pasaba escribiendo o se la pasaba siempre detrás del lente, que posteriormente el equipo fotográfico se convirtió en equipo de video digital. Antes era video analógico de cintas, muy parecidas a los cassettes de VHS, pero eran cintas de menor tamaño. Y posteriormente toda esa tecnología cambió para llegar a lo que hoy día es la tecnología digital, un celular o una laptop que tiene la cámara incorporada. Para mí, la lectura significa el momento en el que tú estás contigo mismo. Y retomo lo que mencionó Gaby, la voz. Curiosamente, muchas personas a lo largo de pláticas y charlas mencionaron eso, que cuando leen, escuchan en su mente su propia voz. Lo interesante es que de pronto tú tengas la habilidad o la capacidad de prestarle voz a un texto en particular, dependiendo el género, dependiendo la naturaleza de ese texto, de alguien que escuchaste en una película, en la radio, en un comercial, o algún compañero o algún maestro, etc. Y eso te va generando habilidades intelectuales que te permiten salirte de las rutinas cotidianas de simplemente estar ocupado en revisar celular, en cambiar la televisión, en cambiar la estación de radio, en lo que se ha convertido la vida para muchos de ustedes hoy día a raíz de lo que desde hace un año se volvió supuestamente la situación de la emergencia sanitaria de salud. Para mí, de alguna forma, esto no generó ni era parte de risa o de burla, que esto de la contingencia, en mi caso, pues no me afecta porque siempre he sido una persona que convive poco con el exterior. Entonces, esto me cayó como anillo al dedo. Ahora son otros los que tienen que vivir un estilo de vida muy parecido al que yo he vivido durante más de 20 años. Sí, claro. Pues igual como a ustedes les fue complicado un poco adaptarse, tal vez a esta cuestión digital, como lo que estamos platicando, la lectura les va a dar una puerta, o sea, primero les va a permitir imaginar que hay una puerta en donde pueden entrar
a otros mundos, a otros contextos y donde ustedes pueden escuchar y escucharse. Lo bonito exactamente cuando tú lees, no es magia, pero cuando tú lees, tú estás escuchando al personaje, estás escuchando una voz que a lo mejor no es la propia del mismo diseñador o escritor de la novela, pero es tuya. Y tú le das voz, tú le das forma y tú lo aplicas en tu vida. Creo que una de las cosas más bonitas que me dio la lectura, un poco contrastando, a mí sí me permitió integrarme. O sea, después de ser un ser muy aislado como un delfín, muy lejos de los demás, el poder yo escribir y leer me permitió ser parte, o sea, entrar más, entender más al otro, ser parte de su historia, que me buscaran para ser parte de un mundo en el que yo no estaba si no supiera escribir tan bonito como escribía. Y eso me permitió formar parte de una élite, llamémosle, un grupo donde me pedían que yo estuviera. ¿Por qué? Porque yo leía. ¿Por qué? Porque yo escribía. Y yo podía meterme en los sentimientos de otros para poder escribirlos, traspolarlos. Entonces a mí sí me permitió dejar de ser como un ser muy aislado a meterme en burbujas, hilos, vidas de otros a través de lo que yo escribía y obviamente leía, porque es bien cierto que, como decía Platón, si no me equivoco, las ideas todas están en el aire y tú y las reinterpretas. Digo, no son sus palabras, pero más o menos. Entonces, una paráfrasis. Una paráfrasis. Entonces, yo quería compartirles a ustedes como qué tan importante es leer, y después de leer mucho, atreverte a tomar una pluma, que yo lo recomiendo mucho, lápiz, pluma, una hoja, y a mano escribir lo que tú sentiste, lo que tú pensaste, no importa tu edad. Ahorita estoy pensando que estás como en secundaria, a veces a lo mejor unos primaria, o si estás con tus papás ya son adultos, no importa, eso no importa. Pero ¿qué te permite reflexionar? Entonces, una vez me senté, después de todo lo que había leído, y pensé, ¿por qué tanto pleito con los géneros? ¿Por qué tanto pleito con el hombre y la mujer? Entonces, pues, ¿qué significa ser mujer? Y esto fue lo que escribí. De hecho, miren, en mi libretita, ni siquiera está impreso, fueron como las ideas que yo estaba vaciando, y esto fue lo que yo pensé. ¿Qué significa ser mujer? Ser mujer es nacer entre la seda de la luna y la calidez del sol. Es un ser humano que altera el tiempo y el universo. Hay magia en su mirada y fuerza en su espíritu. Aparece entre lo oculto brillando en la oscuridad. Una mujer es una guerrera y el tirano más peligroso para otra mujer. Una mujer es o no es madre, pero siempre tiene en su corazón un instinto protector que atrae la gestación de los sueños y los deseos de otra especie. Puede vencer retos en la misma medida que un hombre.
pero es infinitamente más feliz en compañía que en soledad. Es fuente de inspiración y motivo de culpas. Se exige y exige mucho más que su propio creador. Se recrea cada día en el espejo y se refleja en la alegría de quienes aman. Es capaz de odiar y ser odiada, pero transforma todo lo que toca. Es mitad agua, mitad fuego. Le gusta estar, simplemente quedarse en ti. Qué hermoso poema, ¿verdad? Sí, yo le llamo poesía, tal vez es poesía libre. La verdad es que Sí. es muy El complicado formato definir. de creación de Gabriela es lírico. Mi caso también es poesía lírica. Sí. Entonces, todo esto que uno escribe es importante, es bonito, es valioso. Y después de que lees, abres las puertas a otros mundos. Si tú lees de cultura, puedes viajar a África, España, Inglaterra, Italia, París. Cuando tú lees, puedes trasladarte a épocas como hace en el siglo XX o en el siglo XIX, o puedes entender cómo pensaba la gente de antes de Cristo, como lo marca el calendario, pero lo más bonito es que tú puedes viajar, trasladarte, apropiarte de épocas, de tiempos, de ideas, de pensamientos de otras muchas personas a través de la lectura. Aquí solamente hago una aclaración. Debido, bien como lo mencionó Gabriela hace unos momentos atrás, el nivel intelectual, el nivel de desarrollo emocional que tiene cada uno de ustedes, va a determinar el tipo de impacto o qué tanto le afecta el material al que se van a exponer. La lectura es un proceso mágico. Y lo digo y utilizo esa palabra, pues en verdad lo es. Mágico. Permite que alguien que ya no existe físicamente se manifiesta ante ustedes e intercambia experiencias, anécdotas o simple información. Cada uno de ustedes, es mi sugerencia personal, debe siempre tener a la mano, como Lilia Gabriela, una libreta para ir anotando palabras, frases completas que les resulten nuevas o que entiendan que se están usando de una manera distinta a la que ustedes estaban acostumbrados a usar esa palabra o toda esa frase. La razón por la cual les digo esto es porque yo, cuando fui catedrático, después del año 1999, mi primer trabajo fue como catedrático universitario. 3 años después, fui director de carrera de una licenciatura. Al año, fui director administrativo de un plantel universitario. Y por eso les sugiero que el proceso de lectura siempre esté acompañado del proceso también de plasmar dudas, de plasmar comentarios, o incluso, como Gabriela se lo sugirió, de plasmar ideas nuevas. Estás leyendo un poema, estás leyendo fragmentos de la Biblia, fragmentos de un libro de historia, y en ese momento se te ocurre algo, qué mejor que siempre tener a la mano un cuaderno, una pluma o lápiz y anotarlo. No lo dejes para después. Toda esa información que captas, por eso vuelvo a repetir el concepto magia,
tiene que plasmarse en ese momento y tienes que tener un orden, un método de ir registrando todo eso, una libretita, y que tú la vayas usando en el orden en cómo están las hojas es lo más recomendable. Evita hacerlo en hojas sueltas debido a que más adelante se te van a perder o es más probable que no te acuerdes la fecha y el día en que hiciste esa anotación. Por eso les recuerdo y les vuelvo a repetir, una libretita, un bloc de notas es lo más recomendable para este proceso que les permita a ustedes sacar el mayor provecho de la lectura de ese material al cual ustedes se están exponiendo. Y les vuelvo a repetir y hacer esta aclaración, no todo el material es apto para todos los lectores. Hay material hecho por mentes muy complejas, complicadas, que un niño, que un adolescente no va a entender al 100%. Por eso deben leer mucho de todos los géneros para que un día puedan enfrentarse a autores como Nietzsche, como Freud, como Hermann Hesse, como Michel Foucault, con planteamientos muy superiores que les permiten contrastarse como un espejo y cuando sean adultos de 21, 25, 30, entiendan todas las etapas por las cuales han pasado para llegar a ese momento y se reconozcan y vean si han tomado buenas decisiones o es momento de cambiar algunos hábitos, algunos estilos de vida, etc. La lectura sin duda es un proceso que eventualmente los va a ayudar a ser una mejor versión de ustedes mismos. Es un viaje, y vuelvo a retomar lo que mencionábamos hace tiempo de la Odisea. Después de todo viaje, el viajero ya no es aquel que cuando inició. Es un ser renovado, nuevo. Así es. Y con esto tan bonito, retomando todo esto, lo que te hace a ti, lo que te da a ti, no son bitcoins, ¿no? No son likes, ni siquiera más amigos. Lo que te da a ti es libertad. Porque entre más lees y más conoces y más ideas captas de muchos autores y de muchas personas, te permite que tú te liberes y que tu pensamiento sea más certero de acuerdo a lo que tú quieres vivir y a tu estilo de vida. Y no depender de otras ideas, de otros parámetros, de otras culturas que ni siquiera son la tuya. Y sentirte a ti mismo que estás tomando cada una de tus decisiones con libertad. Y tus sentimientos tienen la libertad de ser expresados. Y si todavía más te das permiso de escribirlos, es un texto que está hecho por ti y que de alguna manera a lo mejor después ese texto tuyo le pueda servir a alguien más. Y complemento, escribirlo o pintarlo, dibujarlo o transformarlo en notas musicales o en movimiento, en el caso de Gabriela y de su mamá, que son coreógrafas y bailarinas. Hay muchas maneras de plasmar todo eso que piensas, que sientes y por ende que tú eres. Hay muchas disciplinas que puedes ejercer para encontrar realmente tu vocación. Para todos ustedes que están en la primaria, secundaria, preparatoria, incluso en nivel licenciatura, aún les falta mucho camino por recorrer, muchas experiencias por vivir, para llegar a ese momento en el cual frente a ese espejo van a decir,
¿Me gusta este ser en el cual me he convertido? ¿O aún me hace falta experiencia, conocimiento para hacer y cumplir con el ideal que definí tiempo atrás? Nada más como colación y a raíz de todo lo que yo he leído, el tiempo, a diferencia de muchas ideologías, creencias, no es lineal. El tiempo es una perpetua espiral que eventualmente nos da la ilusión de que regresamos al mismo punto. Sin embargo, no estamos en el mismo punto en el plano lineal, sino estamos en un punto parecido pero en un nivel superior, y el próximo año en un nivel superior. Sus cuerpos son el mejor ejemplo de esta evolución, de este cambio del cual les estoy manifestando a través de ese diseño que plasmé para Gaby, para su concepto. Sus cuerpos no son los mismos que tenían hace 5 años. Este cuerpo que tienen frente a ustedes no es el mismo cuerpo que tenía yo cuando estaba en la biblioteca. Y vuelvo a mencionar la biblioteca como recinto, como lugar en donde la sapiencia de mujeres, de hombres, está resguardada, está esperando a que tú lo visite y descubra esas voces que actualmente están calladas. Y afortunadamente hoy, gracias a la tecnología, tenemos muchas formas de acceder a libros. Ya quien tiene lujo, tenemos la oportunidad de ver un libro, tocarlo, cambiar la hoja, rayarlo, sacar textos. Bueno, está impreso, pero también la mayoría tiene oportunidad de acceder a lecturas y a libros de manera digital y gratuita, sin pagar nada. En formato PDF. Exacto. Lo único que tienes tú que aportar es tu tiempo, tu paciencia y la apertura de mente para saber qué te va a dar ese libro. Es más, perdón, para los que no les gusta leer y leer y leer, y aunque lo descarguen en PDF y tienen tareas, tienen que cocinar, tienen que cuidar a la abuelita o lo que sea, los audiolibros también son una buena herramienta, porque finalmente tú estás haciendo cualquier otra cosa, pero estás escuchando un poco de lo que es el audiolibro. Pero les voy a decir algo, leer, como decía Gerardo, Humanus Ludens, es mágico. O sea, leer las líneas de un libro, las comas, los acentos, las pausas, los puntos, es mágico. Y cuando terminas, no terminas porque te enamoras. O sea, no hay límite, no hay tiempo. Cuando tienes que cerrar y regresar, no eres el mismo, nunca. Antes de leer un libro y después de leer un libro, siempre serás otra persona. Y si mamá y papá no lo hacen, ¿qué crees? Tú tienes la oportunidad de incidir en mamá y papá a partir de lo que tú has leído. Y como sugerencia, en caso de que estén leyendo un texto PDF en sus computadoras, procuren ajustar brillo de pantalla para que tenga el mayor contraste el texto con el resto del fondo de la pantalla. Por lo mismo, la intención es cuidar sus ojos. Lamentablemente estamos en una época en la cual el papel, los árboles, ¿sí? Y eso se ha cambiado por la tecnología. Todo en detrimento de la vista. Nuestros ojos, diseño humano natural, está creado para la intemperie, para la luz natural. La tecnología permite llevar la luz natural
los tonos al interior. A raíz de Thomas Alva Edison, sus primeros focos, luz totalmente amarillenta, ámbar, tenue, por el voltaje que había en esas localidades o poblados. Y les repito, la tecnología hoy día nos permite tener réplicas de luz de día a cualquier hora, en cualquier lugar. Lo importante es que sus ojos se gasten o se forcen lo menos posible, y esa es la invitación que yo les hago. Ajusten siempre el monitor, o no es lo idóneo reproducir y leerlos en su celular, porque de verdad ahí están forzando demasiado su vista en un objeto demasiado pequeño. Su enfoque ocular está siendo limitado, como hablar con una persona a esta distancia, y los seres humanos todo el día no podemos estar con las personas a esta distancia. Hay momentos, claro, pero no las 24 horas del día. Por eso, cuiden su vista a la hora de reproducir o de acercarse a esos materiales y textos. Y si ustedes tienen libros que de repente sus abuelitos han guardado por años y años y no saben ni por qué, lo más importante sería por lo menos abrirlos y ver por qué los habían guardado Primero sóplenles, tantos años. quítenle para que ese polvo no se les meta y sea una complicación adicional a lo que supuestamente es la pandemia. Sí, claro. Y entonces vean lo que hay en el contenido, ¿no? De repente véanlo y sí, retomo un poco esto de que leer es muy importante porque primero crea magia en tu forma de ser, tu forma de pensar y las decisiones que tomes a futuro. Segundo, elige que leer, que sea algo que te guste, pero también que sea algo que te aporte, porque no se vale leer los chismes de el espectáculo o leer los chismes de tu vecino. ¿Te o de refieres tus a las amigos. revistas estas, que no vamos a decir nombres, pero solamente se dedican a eso? Ujú. Que es finalmente un término más bien una herramienta monetaria para venderte, para sugerirte, para hacerte sentir como que tienes que tener eso, sino elige bien lo que lees. A veces la literatura clásica, muchos chicos piensan, ¿y a mí de qué me sirve? O sea, eso ya no es vigente, ¿para qué leo textos de Shakespeare? Cosas así. Sin embargo, si te pones a pensar en la problemática de los libros que tú estás leyendo de esa época, es la misma que vivimos hoy en día. O sea, finalmente la problemática es igual, nada más que la cambias un poquito a lo actual. Y ahí es cuando quiero retomar un poquito de que seas niño, niña, o chico, chica, que estás, sobre todo los adolescentes que están en el medio, que no son En su búsqueda ni natural, propia. niños, ni adultos, ni están en el medio. Todos pasamos por eso. Y entonces yo preguntaría, ¿qué es el amor? Por ejemplo. ¿Qué es el amor? Es despertarse con una sonrisa tonta, sin saber exactamente por qué apareció ahí. Es mantenerse vibrando, sin importar el clima, si hay calor, si hay frío. Es caminar firme, extrañando cada minuto al lado del personaje que más que una historia contigo, conmigo, es un mar de ideas y de fetiches que se transforman en versos. Se deleitan en besos, se reflejan en miradas. Es extrañar esos momentos que todavía no han sucedido. Ya les llegará la edad de amar. No se adelanten, jóvenes. Todo a su paso. Amar, pueden amar su vida, su tiempo, a sus papás, a su mascota, a sus amigos, al sueño que tienen enraizado, a lo que quieren lograr o a lo que han perdido.
a los parientes. Amar es amar. Digamos que ahí hay una dicotomía de interpretación. Yo siempre le he externado a Lilia Gabriela que para mí amar es un concepto muy superior a cómo se maneja de manera coloquial, cotidiana. Y por eso los invito a que lean todas las acepciones que tiene esa pequeña y diminuta palabra que es tan poderosa. Desde poetas, mujeres han escrito acerca de el amor, hasta mentes caóticas y complicadas aún siguen tratando de desmenuzar y encontrar la esencia, el origen del amor. Y así es que por eso queremos sembrarles esta semillita y este gusanito de que lean, de que investiguen, de que tengan ganas de no nada más como leer y dejarlo ahí, sino cantar, bailar, escribir, actuar, lo que ustedes quieran hacer para reinterpretar, crear música, Tocar, no tomar, tocar. Y que todo eso sea a partir de la lectura que ustedes eligen. Así que nuevamente les queremos reiterar la invitación a que lean, porque la lectura les va a abrir muchas puertas y oportunidades y sobre todo lo que les sigue, los va a hacer libres. Oh, sí. Muchísimas gracias por su atención, Humanos Ludens. Me despido citando una canción con la cual yo de niño despertaba los domingos, antes de un programa que era de mis favoritos. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será, refiriéndose a ese gran tesoro mágico, imagínate la cueva de Aladino, todos los tesoros. Sí. Si aprendes a leer, si aprendes a leer, y ahí está el secreto. Leer es más que simplemente A, B, C, D, E. Es entender lo que está ahí escrito, tomar notas, indagar sobre el origen de cada una de esas palabras, y entonces tendrás la clave para disfrutar de ese tesoro. El nombre del programa era El Tesoro del Saber. Así es. Búsquenlo, El Tesoro del Saber en YouTube. Hay muchos capítulos Búsquenlo. por ahí de mucha Sí, gente que los grabó. Sí, está increíble, está buenísimo. Sí. Así como que regresé a una época así. Está increíble. Así que, chicos, chicas, gracias por su atención. Lean lo que quieran, aprendan a abrir un libro, el que tengan, y vean lo que plasma ese libro. Y sobre todo tomen nota. Generen ese hábito de anotar, de registrar sus ideas, sus emociones, la inspiración misma, plásmenla. Es mágico lo que van a descubrir con el paso del tiempo. Y cuando lean, que ya después les voy a contar un cuentito que tengo de un monstruo que se llama Deberías, Wow. así se llama el monstruo. Cuando lean van a empezar a ver con los ojos cerrados. Y lo que vean va a ser maravilloso. Un beso, gracias por habernos acompañado. Gracias, Humanus Ludens, por tu compañía, toda la sapiencia. Al contrario, un placer. Así Y todavía que, no nos despedimos. Ok, Solo que ahorita voy a reproducir un archivo. ok. Es una breve pausa antes de la despedida de este programa. Permítanme unos instantes más en lo que esta tecnología carga la información.
está. Vamos a descubrir el rostro de Gaby. Eso. Gracias por acompañarnos. La evolución, transformación, amor y unidad de nuestra esencia son tareas que enfrentamos en este viaje llamado vida. Aceptemos el reto en un océano de posibilidades. Soy Gabriela Castro y te espero en la próxima emisión. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, muchas gracias por su atención y su tiempo. Gracias, Gabriela Castro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.